Listo, entonces, como les decía, bienvenidos. Esta es nuestra 15ª reunión, pero es nuestra 14ª lectura. Es que hubo un mes que nos emocionamos mucho y leímos 2 libros de una autora que fue de la argentina Samantha Schweblin. Entonces nos leímos 2 libros de ella y pues por eso nos desfasamos un poquito con la numeración. La dinámica, esta sesión, pues bueno, como ya saben, leímos Permanecer en la Tierra de la poeta colombiana Angélica Hoyos Guzmán, que el día de hoy amablemente aceptó nuestra invitación a participar y acompañarnos para platicar con nosotros un poco alrededor de su proceso creativo de escritura, que nos cuente un poco sobre estas maravillosas autoras que menciona a lo largo de todo su libro, que nos lea algunos de sus poemas, pero sobre todo para que ustedes interactúen con ella. O sea, yo soy la moderadora prácticamente. La sesión de hoy, cuando es con autoras invitadas, es de ustedes. Ustedes van a tener el 100% de la palabra para que puedan aprovecharla y puedan hablar con ella. La dinámica, ustedes saben, aquí en Meet está la manita. Entonces les pediría que mantengamos los micrófonos cerrados y en el momento pues que quieran participar, pues levanten la manita y voy dando como la palabra. Esto pues como para no entorpecernos con los ruidos externos de cada uno de nuestros espacios en los que nos encontramos. Y pues nada, pues haré la presentación oficial de nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña Angélica Hoyos Guzmán. Ella es de Barranquilla, Colombia. Es escritora, docente e investigadora de la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Es doctora en literatura latinoamericana, que por ahí estuvimos siguiendo todo este proceso hasta que obtuvo su, su doctorado. En redes sociales nos iba informando. Es magíster en lingüística española y en literatura colombiana y latinoamericana. Ha sido mencionada como finalista en el premio de ensayo Carola Pereira de la revista Nexos en 2016 de México. Tiene publicados varios artículos científicos y divulgativos en Colombia y en España. Un libro de poemas cuyo título es Hilos Sueltos, de Madrid, España, fue publicado en el 2014. Ha publicado también un proyecto de fotografía y poesía titulado Cosas del Caribe y ha sido también incluida en varias antologías internacionales de la poesía contemporánea en Colombia y Latinoamérica. Se ha desempeñado como docente de escritura creativa en narrativa para las comunidades Wiwa, Wayuu y Afro en el Caribe colombiano. Adicionalmente, se ha desempeñado como editora de las revistas culturales Heterotopías y Atarraya Cultural de la Universidad del Magdalena y ha compilado el libro de narrativa escrita por mujeres Virginia y compañía, publicado en el 2019 como parte de la propuesta de la editorial Lugar Común. En 2019 fue finalista del 6º premio Pilar Fernández Labrador y Permanecer en la Tierra es su más reciente libro, publicado el año pasado, en el 2020, con la coedición de Escarabajo Ediciones, Nueva York Poetry Press y Abyssinia Review. Angélica, muchas gracias, bienvenida por aceptar nuestra invitación. Bueno, también tengo que decir, es Impresentable 2010. Ella forma parte de la primera generación del taller de poesía Ciudad de Bogotá, Los Impresentables. Angélica, muchas gracias, bienvenida. Sí, pues justo iba a decir que gracias por la presentación, pero pues también hacía falta el contexto impresentable del taller de poesía Ciudad de Bogotá, que para mí fue uno de los pilares también en mi formación poética y en mi decisión vital de la poesía. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Alma, Alejandro, Ángela Rengifo, un saludo y un abrazo enorme. Carlos Luis Santos, Dora Libosa, Douglas Andrés Gómez, hay Douglas y Douglas. Gómez Montaña, Joana Espitia, Leonor Riveros, Mariana Gil, Marta Cecilia Plazas, Nair Lucía Zapata, Nancy Ordóñez, Natalia Gómez Daza, Natalia Piracoca, Pilar, y bueno, a Rodolfo también un gran abrazo, a todos y cada uno, pues feliz de estar acá en la presencia y acompañada de ustedes
tan juiciosos en un oficio tan grato y tan silencioso como es el de la lectura. Estas reuniones son como las reuniones alrededor del fuego, ¿no? De nuestros ancestros y de las comunidades que todavía lo hacen. Son reuniones para conversar, para consagrar, para animar el espíritu, para llenarse uno de lo que nos hace seres humanos, a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, a pesar de la amenaza, a pesar de lo duro de los días, ¿cierto? Entonces es muy grato para mí estar aquí conversando con ustedes alrededor de la poesía y de la literatura. Y pues estoy más que contenta de estar acá, Alma, invitada a este círculo tan especial que has ido trabajando de una manera muy rigurosa, muy juiciosa, leyendo mujeres en una sensibilidad de tanta diversidad y tantas voces también, y que se promueva desde este espacio para mí es importante también como escritora, porque es el reconocimiento de un oficio de otras y el mío misma, a través de espacios como estos tan valiosos justamente para escucharnos, para leernos, porque sigue siendo hoy en día todavía un prejuicio leer mujeres, a pesar de que hay tantas mujeres escritores y somos tantas, sigue siendo todavía un prejuicio y nuestra educación nos ha educado pues para eso, como para tener en cuenta que los nombres de la literatura son o los canónicos o los más vendidos y tristemente la mayoría son hombres, entonces uno no encuentra muchas otras y aquí en estos espacios es donde estamos para reconocernos, escucharnos, leernos y bueno, pues doy gracias también por ese trabajo que vienes haciendo, Alma, y que vienen haciendo en este círculo. No, qué bonitas palabras. No, a ti, gracias a ti, Angélica, en verdad, por estar acá. Pues nada, vayan preparando, como les digo, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, para darles paso a ustedes. Recuerden, yo aquí sirvo de moderadora. Por acá ya está una pregunta de Nair. Nair, ¿quieres hacerla tú? Para que también nos vayan conociendo la Angélica, prendan su cámara y quieran hacer la pregunta para que la conozcan. Bebé poeta. Bebé. Hola, Angélica. Pero hay en balbuceos también como preguntas. Bueno, pues antes de conectarme, estuve mirando una charla que tú diste el 6 de octubre como profesora de lenguas y demás, aquí por YouTube. Bueno, de tantas cosas, ¿no? Okay. Sabiendo quién eras tú, porque pues digamos, estos encuentros sirven para conocer. Entonces, no, me parece muy interesante tu trabajo, muy serio, muy lindo, me encanta lo que haces. Bueno, pero bueno, te cuento que yo quise comprar el libro y no sé por qué en el link yo decía comprar, en el puntico que dice comprar y nunca salió, y nunca se activó para hacer el pago. Entonces, deben no lo tener pude... algún... ¿Ah? Sí, deben tener algún tema allí en la editorial. Sí, entonces, bueno, lo último que hice fue pues mandar por un chat a ver si me contestan para saber cómo lo puedo comprar. Entonces, no lo pude comprar, pero igual me llama la atención como tu trabajo y el nombre del libro, digamos, voy a enterarme para acercarme más a lo que tú escribes. ¿Por qué permanecer en la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es lo terrestre para ti? ¿Y qué es lo no terrestre? Porque si yo digo voy a permanecer en la tierra, es que no voy a permanecer en otro espacio. ¿Qué otro espacio es en el que no quieres permanecer? O sea, digamos como que empiezo cuestionando el tema del título, porque, bueno, quizás por mis preocupaciones de la vida, que es la tierra, porque como depende de la mirada de cada cual, saber cuál es el lugar que uno habita o cuál es la dimensión que uno habita la dimensión que nos ha dado la sociedad de consumo, habito la dimensión que me da el control social, ¿cuál es la dimensión que habito? Por eso digo que es la tierra, o es el sentido de la tierra como ley de origen de los arhuacos a la que te quieres referir. Entonces, como que me surgieron inicialmente muchas dudas. ¿Aquí hay más dudas? Sí, ya la vi.
pero por el momento dejo las mías. No me quite la palabra, jovencito. Listo, Bueno, gracias. Nair, muchísimas gracias. Primero por dedicarte a escuchar esa entrevista impresentable, es así, que me hicieron mis estudiantes de antropología. Pues yo trabajo aquí en el área de lingüística y ellos están... la antropología lingüística y la antropología social es como de las menos cotizadas porque quieren dedicarse a ganar dinero, obviamente con la antropología forense, con la arqueología y con otras que están más de moda. Entonces, cuando me hicieron esa entrevista, primero yo, así como estaba en mi casa, la respondí porque entendía que era un ejercicio de clase. Cuando la veo en YouTube, yo, bueno, pues así estoy todos los días, que la gente la pueda ver así. Y me pareció súper cómo quedó al final, porque es muy auténtica y fue muy sincera. Entonces, gracias por dedicarte a escuchar la entrevista. Y justamente, bueno, la pregunta que me haces sobre el título del libro y de todo lo que te sugiere era pues a partir, es un verso, ¿no? Es un verso de uno de mis poemas que está aquí en el libro. Voy a leerlo, me permito leerlo porque pues es el sentido que le di a la unidad del libro también y a lo que es la tierra. Torpe balbuceo. Y tiene un epígrafe de Idea Vilariño, del aire amargo, la sospecha de un ángel devorante. Mi madre, la poesía, piensa que todo lo invento. Mi dolor es prepotente. No me perdona irrumpir su regazo, soñar en ella, poner mi cabeza entre sus manos. Me dice, mala hija, nunca es suficiente. No sabe cómo amarla este torpe balbuceo, este sollozo que busca merecerla, este permanecer en la tierra y en el aire amargo. Y ahí está, en ese verso, este permanecer en la tierra, lo que condensamos, habían varias opciones para el título del libro y lo que yo sintetizo o la intención es esta idea de lo que es la poesía para mí hoy como parte de mi sistema de valores, ¿no? Como parte no solo de mí como individuo, sino de lo que yo soy en el mundo y también de reafirmación de la vida en la tierra, de la vida mía en la tierra, como de anclaje sobre la tierra y sobre la madre que es esa figura que la Pacha, ¿no? La Pachamama, por ahí está en otro verso de otro poema, que es la que todo lo crea, la que nos sostiene, pero también para mí es una figura conflictiva y para mí es una figura de imposibilidad, de decir. Y para mí es la poesía justamente porque yo trabajo con la carencia de lenguaje, con cosas que no sé cómo traducir, que siento, que pienso, y lo único que me permite darle forma a esa carencia, a esa imposibilidad, es la poesía, es la palabra, ¿cierto? Como la búsqueda de ese lenguaje que no sé dónde hallarlo, y entonces por eso es el torpe balbuceo, porque no es un lenguaje perfecto, no es un lenguaje, es un lenguaje que se sabe carente, que se sabe en conflicto con la madre poesía, en conflicto interno también con la vida, con estar aquí, como con todo lo que sucede, con todo lo que le puede suceder, de un espacio tal vez intimista, sí, pero muy conectado también con otros seres, con los animales, con las personas, con lo que pasa en el día a día también, con los poetas, con qué significa ser poeta, qué significa ser mujer en esta tierra, qué significa vivir, ¿sí? Y en eso que significa vivir, pues obviamente hay estas reafirmaciones de la vida, pero también hay que caes, ¿no? Que caes al nihilismo algunas veces y cómo te levantas de ahí. Y a mí lo que me levanta de ahí siempre es la poesía, aunque sea imperfecta la mía, aunque sea carente, aunque no encuentre todavía la palabra precisa, es eso lo que me levanta. Por eso hay en el libro un homenaje también a los poetas, porque han sido para mí vitales en este permanecer en la tierra, en la identidad, en el pisar la tierra y plantarme sobre ella y enraizar.
porque es una raíz que no hace un tronco, ¿no? Yo no soy un canon, no soy una autora que escribe para ser canónica. Yo soy una autora que escribe desde afuera, desde la periferia. Yo soy una autora que escribe con otras raíces, ¿sí? Y con unas raíces que son dispersas, mis raíces que tienen que ver con mi herencia afro, con mi herencia caribe, pero también con mi familia andina, con mi familia santanderiana, con un montón de conexiones que para mí son importantes y que hacen parte de lo vital. Y el libro, en el momento en que lo publiqué, son dos cosas. Una, que tiene esta intención de reafirmarme a mí a la vida, porque sí estaba pasando como por un proceso muy difícil a nivel personal, y fue como, necesito traducir qué es lo que está pasando. Me empecé a organizar muchos poemas que tenía de otro tiempo, y otros tantos salieron en ese momento, y es como mi manera de decirle al mundo, aquí estoy, a pesar de lo que estoy diciendo o de lo que estoy viviendo, permanezco viva. Pero también luego se publica en época de pandemia, y esto es como muy loco porque nadie se imaginaba que iba a haber pandemia, y hay muchos poemas que dialogan con esto de lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, con qué es estar vivo y las amenazas del estar vivo. Entonces, creo que así puedo sintetizar un poquito lo que se intenciona con ese verso y las relaciones que teje todo el libro finalmente. Muchas gracias, Nair, por tu pregunta, y pues Angélica por esta respuesta tan esclarecedora, de verdad. Igual ahorita para que nos vamos a ir adentrando, justamente porque está dividido en 3 partes el libro, y ahí nos estás dando algunos vistazos. Por acá Nancy Ordóñez tiene la mano levantada. Nancy, ¿tienes la palabra? Buenas noches a todos, muchas gracias. Estoy encantada de tener a Angélica acá, y pues por supuesto a mis compañeros Alma y a Rodolfo. Angélica, yo también quería hacerte, pues de pronto mi opinión no es muy sabia, pero sí es muy grande tu poesía, cómo transcribe y muestras la cultura, cómo logras emerger una cultura, una identidad de mujer y de indígena y de afro en tu poesía. Y es como si tu misión fuera rescatar eso, ¿no? Entonces, para mí es inmenso verlo, me emociona mucho, y quisiera preguntarte, ¿qué ha pesado más? O sea, como un balance entre el tiempo que se dedica a la poesía o la vida que se entrega por tu historia, ¿sí? ¿Qué es más grande ahí? Eh, digamos que creo que los grandes poetas transcriben toda una historia y una vida en sus poemas. Entonces, ¿eso pesa más o pesa más el dedicarse a la poesía? En fin, ¿cuánto tiempo piensas que es importante dedicarle a la poesía? Porque al final cada uno está inmerso en una vida de sobrevivir, de luchar, de hacer. Entonces se encuentra como un vacío en que no puede uno realmente como explorarla, como lanzarse y botar todo esto. Pero es que en ti veo la fuerza de la identidad y el ancestro, que es el que puja a salir. Entonces veo ese desnivel conmigo, por ejemplo. Entonces quería preguntarte en ese aspecto. Gracias. Nancy, muchas gracias. Yo creo que lo que más pesa es justamente la lectura, lo que tú acabas de hacer con mi libro, y con lo que acabas de decirme, esa lectura que tú haces, es el tiempo que uno le dedica a la poesía, ¿no? Más allá de ser poeta, como una investidura que te pone el mundo, ¿cierto? Cuando uno se conecta con un poema de otro autor o de un autor, ¿cierto? Hay una conexión entre la vivencia personal, tal vez no como la vivencia personal, sino lo que lee una persona, un ser humano, sobre la vida o sobre una imagen o sobre algo muy específico que está pasando en la emoción de ese ser humano, y lo que otra persona va a leer cuando ese poema se publica.
Y cuando hay esa conexión, cuando sucede que a ti te gusta y tú te identificas con un poema, creo que es cuando de verdad se da la poesía, cuando tú logras conectarte con el otro de esa manera. Para mí es lo que más pesa. Por eso valoro mucho el comentario que haces, porque sin eso, si nosotros escribiéramos para nosotros mismos, pues sencillamente no tendría como chiste, ¿verdad? O sea, uno escribe y hay otro que se identifica con eso que uno escribe y ahí en esa conexión del ser humano es donde está lo poético, al menos desde donde yo lo veo. Y lo otro que te quería decir es que grandes autores, yo me encontré un gran autor ayer estaba justamente para los lados de Buritaca ayer haciendo un trabajo con una amiga psicóloga que trabaja con temas de conflicto, y nos subimos al carrito, y esto es una anécdota, pero es como para que se ve, que a veces la poesía está por fuera, no está necesariamente tan bien donde uno la va a buscar, ¿no? Entonces nos subimos a un carrito ya de avenida y tomamos el jeep, se subió un señor, imagínense ustedes como con la investidura, con la ropa y todo, como un lanchero, con un perrito, y se subió y empezamos a hablar, y resulta que el señor era pintor, Carlos Alberto Carballo se llama, es pintor de Bucaramanga y tenía un rato de estar viviendo ahí, y de repente nos dice, no, y escribo también poesía, soy poeta. Y yo le dije, bueno, y mi amiga le ha dicho, ella también escribe y es poeta y deberían conocerse, y entonces el señor ha empezado a declamar un poema. Y la pregunta que me hizo es, antes de declamar es, ¿sabes amar? Y yo, carajo, o sea, la pregunta si entra yo, pues yo sé amar, estoy aprendiendo, sé amar porque estoy aprendiendo, estoy viviendo. Y entonces el Señor empezó a declamar el poema, y después de esa pregunta y de su declamación yo me puse a llorar de la nada porque sentí que había ahí una experiencia de vida. Y le di las gracias, por supuesto, y lo saludé después y le dije, gracias, poeta, y ahí estaba la poesía en ese momento. Entonces, no fue algo totalmente inesperado, no está en ningún libro, la poesía no es ese hecho pues de armar, de la investidura del poeta, que es el genio, es a lo que voy. Sino que hay una conexión, y esa conexión puede tener distintas palabras. Hay una conexión que se da con gente que escribe desde unas palabras muy cultas y unas imágenes muy elaboradas y con referencias muy cultas, pero hay otra gente que tiene otra sensibilidad y que conecta de otra manera con las personas. Y creo que en esa diversidad es donde está la riqueza del ser humano también, que pues hay muchos poetas, y dedicarse a esto es otra historia, ¿no? Cuando ya uno asume, sí, ya me tocó porque no hay de otra. Esa es otra historia, y es un recorrido también pues, que no todo el mundo asume. Somos los que permanecemos escribiendo, ya lo hacemos por esa misma necesidad vital de la que les hablaba ahorita, porque no sabemos estar en el mundo sin escribir poesía o sin leer poesía, ¿verdad? Entonces, pero llegar a eso ya es una conciencia ya, y tiene un trayecto también, tiene un recorrido, y que cada cual tiene unos encuentros con ese camino, ¿sí? Eso, creo que te respondo hasta ahí tu pregunta, pero para mí lo que me importa es eso, el lector y la conexión. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Nancy, por tu pregunta. Yo quisiera proponer algo. Quisiera proponer una breve lectura, como de unos 2 poemas o 3 poemas, y después retomar la ronda de preguntas, porque por aquí Marta Cecilia Plaza tiene la mano levantada. Sobre todo quisiera pedirte, Angélica, que si nos podrías leer algunos poemas de la segunda parte del libro, de la simetría natural, porque quisiera que, pues, en algún momento, después de Marta Cecilia, preguntarte o mejor dicho, pedirte que nos cuentes un poco sobre ese proceso creativo de Angélica Hoyos, ¿no? ¿Cómo es que se acerca a la escritura? ¿Cómo la inspiración o cómo llega? Ya nos dijiste lo de adentro y lo de afuera, esa mirada rilkeana, ¿no? Que viene ahí también, para que nos cuentes un poquito. Pero entonces te pediría, pues, de esa segunda parte, que me parece que es como donde encontré un poco más sobre tu
tu arte poética. Y la simetría natural. Esta parte me encanta porque además es un poco como la más distanciada, entre comillas, de lo que escribo. Pero también les quería decir que de aquí hay una antología que se publicó por redes sociales en estos días, en esa editorial Sejaid. Para quienes no hayan podido comprar el libro, pues si quieren descargar la antología, está en versión para descarga gratuita. ¿Cómo se llama la editorial? No más, la editorial, es esta editorial que tiene el Seuxis Vargas, que es obra abierta, Sejaid Ediciones creo que se llama la editorial, y él viene haciendo este trabajo, una colección con un montón de autores, y pues decidió incluir mis poemas, y en octubre salió con el número 13, la antología se llama Nómada, y está para descarga, son 30 poemas que hay allí que seleccioné yo misma, y ahí hay un girasol hablando de la simetría natural que escogimos para la portada, porque es esta forma también de mirar la poesía con la naturaleza. Esta segunda parte tiene un epígrafe de Blanca Varela que dice: la vida es una noticia conmovedora. Pero de aquí yo voy a leer. Ahora están los helicópteros. ¿Qué leo? A ver, yo voy a leer. Voy a leerles este poema que sobre el mismo tema de la madre. Voy a leer 2 poemas de animales. Jaguar hembra. Los lunares de su pelaje se cansan de cargar el peso del sol. El vaivén del cuerpo hace las pisadas lentas y profundas. Los saltos ya no son ágiles. Se asoma desde la cueva, vuelve, se dispone a parir allí, donde nadie invada la ceguera de sus cachorros. La primera mirada que lo recibirá será insomne, agraciada y luminosa. La tierra les abrirá sus garras, les afilará los colmillos, los verá brillar bajo el umbral. Lo sabe aquella madre. Todo nacimiento es un trozo de carne a la soledad. Y Camaleones. Estos son los poemas que nunca leo, así que me voy a permitir leerlos porque me gustan a mí. Camaleones. Me sumerjo en el muro y la ruina hiende mi piel. Estoy teñida de este sabor a cal. Ni siquiera me cubre un pergamino de cayenas, un papel de colgadura de aviones y primates. Nada más este muro y yo, la pintura rasgada que sangra, el ladrillo que se asoma. Me derrumbo escondida entre escarchas. Los ácaros me viven de noche, se aman y se reproducen. Lo miro, lo señalo y sé que existo. Dejo aquí este autorretrato de nadie. Y bueno, como hablamos del río Uritaca, voy a leer El idioma del viento. Es difícil escuchar el idioma de los cuerpos. Si fuerzas el tímpano, se siente la estridencia de acordeones dañados. Es la música que tensan los colonos. Es el país extraño que trae el turista. Los animales disuenan cuando tratan de hablarme. Llevo al sufrimiento de la vaca cuando el hombre mastica, el dolor del caracolita alado, del alacrán exterminado a manos de una mujer, el lamento del primer hombre que asesinó a su hermano, la historia borrada de los pueblos. Mi sangre es de alcatraz. Me poso sobre las aguas del río Uritaca, anclo en su desembocadura. Allí escucho el palpitar marino, la bruma de mariposas saliendo de mi boca. La vida es mecerse sobre la ola y esperar el cardumen en la corriente. Escucho el idioma del viento. Soy el pájaro, la ola, la bruma, los acordeones, la entrega del agua sobre mi cuerpo. Y pues estos 3 hacen parte de esa segunda parte que se llama la simetría natural. Muchas gracias, Angélica. Marta Cecilia Plazas tiene la palabra y después Douglas Gómez. Buenas noches para todos, que muchas gracias a la poetisa, a la profesora Alma por habernos invitado a este encuentro.
que me parece muy interesante, de verdad muy divertido y muy importante para nosotros. Pues la pregunta mía va encaminada, yo leí el libro, lo leí a la carrera y lo que pude observar es que hay como, no sé si de pronto esté equivocada o no, porque la verdad fue una lectura bastante rápida, y que hay como un regreso a la infancia del ser humano, una alusión permanente a la tierra, una fractura del ser humano, un inconformismo, entusiasmo, que es como que lo que la poesía en determinado momento, entusiasmo por la palabra y por la naturaleza, que es como el rescate a ese nihilismo que usted dice que en algunos momentos se sumerge en un nihilismo. Entonces yo veo que es la palabra, es la naturaleza, porque en poemas como Mungi, me parece que es un poema muy bonito, aparte de todo. Me parece que hay como, sí, como un rescate cuando dice y resplandezco sobre la playa, un rescate de la naturaleza, de la belleza, de su región y luz del almendro también. Entonces, mi pregunta encaminada es, si usted ha notado, pues es una persona bastante joven, veo yo, pero que si ha notado que su poesía ha tenido algún cambio, alguna evolución desde el momento en que comenzó a escribir hasta ahora, como pues todos los seres humanos en determinado momento, como que vamos acomodándonos al momento, a las circunstancias. Y si hay alguna evolución, usted ha notado que hay alguna evolución en sus poemas, en lo que ha escrito hasta ahora. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, lo primero, lo de la naturaleza, y eso es la simetría natural, justamente es como que en el ejercicio de atención permanente de la vida, ¿cierto? Como de estar vivo. En ese lenguaje imposible para mí sobre lo que siento, sobre lo que vivo y sobre lo que leo del mundo y la forma como pienso el mundo, la naturaleza se me vuelve absolutamente poderosa observarla, ¿no? Porque somos naturaleza todos, incluso la naturaleza humana, ¿verdad? Y estamos aquí como en la tierra viviendo todos, siendo lo que somos, seres humanos, ¿no? A pesar de todas las imposiciones. Y la naturaleza, a mí lo que me permite es traducir en imágenes la belleza y traducir en imágenes lo que estoy sintiendo. Y para mí es la simetría perfecta, es como la noción perfecta de la belleza, es para mí lo natural, lo que está ahí. Entonces, pero esa naturaleza también es lo humano, es la muerte, es el asesinato. En esta parte hay también poemas que tienen que ver con la violencia. Es el asesinato, es el crimen, que hace parte de lo humano, ¿cierto? Entonces, si hay algo entusiasta, es la aceptación de lo que somos los seres humanos. Si hay algo que de pronto puedo interpretar de allí, es que justamente no somos como una sola cosa por decir, sino que todo lo que viene de nuestros ancestros ya nos está contando a nosotros como humanos también, y por eso queda allí en el libro. No es como que deliberadamente yo quisiera incluir ese poema Mungi, sino que hay una palabra que me regalaron y es esa palabra mujer, y tuvo una conexión con algo que yo estaba pensando en algún momento sobre lo femenino, sobre ser mujer, y esa palabra yo me la quedé, y a partir de allí se gesta el poema también relacionado con la naturaleza. Y ese poema particularmente tiene imágenes del Parque Tayrona, ese rayo que cae, y es la luminosidad del rayo cayendo en el mar, en el Parque Tayrona. Entonces tiene una identidad del poema también allí, porque es parte de lo que me rodea y de la naturaleza y la exuberancia que me rodea también en este momento. Eso por un lado. Y por el otro, cuando hablamos de la evolución, yo no sé si uno
si uno evoluciona o si más bien como que se va quitando cosas, ¿no? O se degenera, no sé. Pero bueno, a lo que voy es que en la palabra, en el manejo de la palabra, por supuesto que uno ve diferencias. Hay un dominio del lenguaje que digamos, de alguna manera se hace visible en mejorar la estructura, la forma de la poesía. Pero en el ser humano yo creo que a medida que uno como que va creciendo, ya los primeros poemas no le parecen como que tan dicientes como los otros que escribe, y uno dice, bueno, pero yo qué estaba pensando aquí, o por qué estaba diciendo estas cosas, o por qué estaba pensando la poesía sobre estas cosas también, ¿no? Entonces ahí yo es cuando digo que la poesía también permite una traducción interior que te va despojando a ti de muchas máscaras y te va acercando más, al menos así lo siento yo, a lo que tú eres, a tu alma. Dice, por ahí en las palabritas que dice Freddy, y me gustó porque era justamente eso, era como escuchar la voz mía, escuchar mi voz. Y ese escuchar la voz de uno no es fácil porque tenemos voces de todos lados, tenemos un montón de ruido, ¿cierto? Tenemos... y en ese sentido, yo no sé si es evolución exactamente, pero sí siento que es un proceso de honestidad con uno mismo y a mí me lo permite la escritura y también me permite desenmascararme, desnudarme cuando en la poesía, de ser yo realmente sin ningún tipo de pose, ser yo ahí. Y mucha gente que lo lee y siente, pues... y se conecta, pues eso lo agradezco mucho porque siendo yo sé también que somos todos de alguna manera. Eso. Muchísimas gracias. Y pues yo tendría un pedido, no sé si se puede hacer, leer Luz del Almendros, que me gustó muchísimo. Me pareció Claro muy que sí, bonito. este es de los que tampoco leo mucho y me gustan a mí también. Es que como que siempre uno va, lo tipifican a uno. Lea los poemas de la violencia, entonces va uno y lee. Pero a mí me encantan esos poemas de la naturaleza, me encantan y poco los leo. Y a veces como poco los leo también me vuelvo insegura de leerlos precisamente porque pienso que tal vez a la gente no le van a gustar, ¿no? Pero justamente también hay personas que se identifican con esto y bueno, te agradezco aquí permitirme leerlo. Luz del almendro. ¿Cómo sueña una flor suspendida desde el brazo de un almendro? ¿Qué pasadizo dibuja su sombra aterrizando sobre el polvo? ¿Qué voz susurra entre sus frutos? ¿Qué sienten mis párpados tocados por el sol? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a Un ti, Marta. poema muy bonito. La verdad es que a mí la naturaleza me parece, o sea, el estar rodeada de plantas, de animales, me parece muy, muy bonito. Entonces, me gusta muchísimo la poesía que tenga relación con la naturaleza. Oye, Muchísimas Marta, gracias. es que es el lugar del asombro. Cuando hablabas ahorita de la infancia, la naturaleza es el lugar del asombro, justamente, ¿no? Es decir, Sí, uno se señora. queda embelesado viendo un atardecer, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que pensamos que es un lugar común y cualquiera dice, oh, lugar común de la naturaleza, cualquier académico te diría eso, ¿no? Sí, Pero es que la gente, somos nosotros, o sea, los que nos interesa esto, somos los que nos ponemos a ver el atardecer. No todo el mundo está en el asombro. No todo el sí. mundo se dedica a observar detalladamente cómo está cayendo la luz del sol sobre el árbol y a pensar sobre eso. Por eso las preguntas, ¿no? O sea, es como intencionalmente piensa en esto, mira, observa el árbol. Ahí está pasando algo. Y en ese lugar está también la conexión, o está mirar de otra manera, está mirar el mundo de otra manera y está lo poético, por supuesto. Sí, así es, igual que también en los seres humanos, los niños y los animales, ¿no? Es algo muy bonito y muy especial. Observar la manera de pronto de actuar de los niños y de ahí uno queda admirado, ¿no? Lo mismo que con la naturaleza, con los animales. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias, Marta, que es una de nuestras invitadas del taller de chía de bercería.
Por acá ya tenemos pila para las preguntas. Sí, ya veo. Pero me callé. No, no te preocupes, estuvo genial y la lectura igual está para que vayan pidiendo también sus solicitudes de lectura de poemas, porque recuerden que también es disfrutar de esa otra forma de lectura que es la poesía en voz alta, y que mejor que en la voz de la autora, ¿no? O sea, aprovechemos. Entonces tiene la palabra Douglas Gómez, y después Joana, y después Carlos Luis. ¿Tiene la palabra Douglas? ¿Douglas? Sí, tiene señal. No sé. Se quedó pasmado. Bueno, pasemos a Joana y luego si regresa Douglas, pues que haga su pregunta. Joana, tienes la palabra. Joana Spitia, ¿no? Porque tenemos dos Joanas. Sí, y dos Natalias, David. Y Hola, dos Douglas. hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Angélica. Primero, pues felicitarte por este libro. Me parece muy interesante en cuanto pues, al acercamiento a lo natural, a la tierra, justamente acá que es como tan a veces olvidada justamente la referencia a la tierra acá en Colombia, y pues en general a uno mismo. Te quería preguntar pues con respecto a este libro de Permanecer en la Tierra, en la sección Exilio para los Raros, ¿cómo fue este proceso de selección de los poetas o autores a los que haces referencia? Tenía la intriga de si fue una forma más como de correspondencia, como si fuera una correspondencia de ellos contigo, tú hacia ellos, o si es un homenaje un poco más personal. Y pues también me gustaría el poema Reparar lo Oscuro. Si pudieras, por favor, leerlo. Muchas gracias. Me están pidiendo todas las que me gustan a mí, que nunca leo, y eso me encanta. Joana, muchísimas gracias. Bueno, mira, primero lo de Exilio para los Raros es que originalmente era un libro que venía escribiendo hace mucho tiempo, como desde el 2014, creo yo. Y en principio era un libro sobre tumbas de autores, así como al estilo Spoon River, ¿no? Y luego entonces yo volví a Spoon River muchas veces, estaba ahí como engomada con eso, y eran solo sobre autores que ya habían fallecido y a los que habían leído. Entonces era como que leía al autor, escribía el poema, ¿cierto? Y de repente me encontré en Spoon River la historia de Margaret Fuller Slack, que es la de una escritora que nunca pudo ser escritora. En la tumba de ella, pues el epitafio es que nunca pudo ser escritora porque se murió de tétano, porque se pinchó el dedo con una nodriza de un pañal de sus hijos. Y se casó, se dedicó a la maternidad, nunca pudo ser escritora. Entonces el libro se volvió otra cosa. Y yo empecé un poco a ficcionar este libro, y tengo una versión de esa parte de la historia Margaret Fuller Slack con estos poemas y con su vida un poco ficcionada con la poesía. Sin embargo, ese libro no prosperó, fracasó. De eso hay que también hablar, de los fracasos que uno tiene como artista con los libros. A pesar de que se enamora de las ideas, hay veces que no pegan. Pero entonces yo decía, pero aquí hay poemas que me gustan porque son lecturas que yo he hecho y que me transmiten algo y que hacen parte también de mi vida poética, ¿no? De mi vida en la poesía y de lo que me conecta con la poesía. Entonces yo decidí seleccionar de ese libro en proceso, seleccionar los que a mí más me gustaban y traerlos para este libro, porque me parece que resonaba con esta idea de reafirmar la vida y de reafirmar la vida en la tierra con la poesía. Y quedó así, Exilio para los Raros, porque son muy raros. Y además tiene el poema que abre ese apartado, también tiene un eco de Fernández Retamar, que es el gran crítico, ensayista y poeta caribeño. Y bueno, entonces quedó toda esa sección, terminó de ese proceso. Eso es, Joana. Y voy a leer entonces el libro, Reparar lo Oscuro, el poema. Ya te lo leo, no me acuerdo dónde está ese. Fíjate que es eso que me pasa, que me gusta, pero como no los leo casi, ni sé dónde está. Ahí voy. Creo que
está en la primera parte? Así, aquí está. Reparar lo oscuro. Abro el subsuelo de esta casa y descubro la simiente destruida. Faltan las sillas, la llave del baño gotea, las cucarachas se espantan ante la claridad, avistan lo oculto para reproducirse. La orquídea de la mañana amanece calcinada y el perro huye ante mi presencia. Me queda una planta bajo la escalera, limpio sus hojas, barro las capas de polvo, deshago piso a piso, tierra bajo tierra, repito la medida construida. Aquí estoy con el cincel sacando lo perecedero. Los cadáveres señalan el tambor del asesino. El brote de la flor dice, fueron demasiados. Beso las heridas en sus cuerpos. La casa esparce las hojas de la felandra. Con mano delicada, abono y riego de nuevo. Gracias, Muchas gracias. Joana. Muchas gracias, Joana, por la pregunta. Carlos Luis, ¿tienes la palabra? Ahí está la pregunta de Douglas, que al parecer no Sí, muy buenas noches ya. Me Buenas uno noches. a la lista de felicitaciones a nuestra invitada Angélica Hoyo. Me uno también a las felicitaciones por la publicación, la cual es objeto de atención por parte nuestra en esta noche. Muchas Y gracias. quiero de manera muy sincera destacar tres cosas. La primera, que hay que tener toda la tranquilidad del caso, leer y releer varios o todos los poemas que están incluidos en su libro. Y segundo, me parece que es muy importante que hacer referencia a Freddy Jesep, porque cuando uno lee esa parte introductoria o motivacional o de presentación del libro, pues encuentra la justificación del por qué se incluyen en ese libro los poemas, y los poemas como fuente de inspiración, que es la naturaleza, y los poemas con la naturaleza agregándole o pescándole las imágenes preciosas que tiene. Y con las imágenes preciosas, la musicalidad, el ritmo y el agrado que uno siente cuando comienza y termina de leer una o dos o tres veces uno de sus poemas. Entonces me parece que en esa parte es importante que tengamos en cuenta que, sobre todo al asomarse sobre la flor de la artritis de las abuelas, sobre la salvaje orfandad de la adolescente, sobre la divorciada que soporta el estigma social, sobre la madre alejada del hijo, sobre la amante que estira la mano, sobre la ciudadana que alza la voz contra los violentos, sobre la intelectual que asiste o que resiste en los pasillos de las instituciones, sobre la artista acorralada en un lenguaje y en una idiosincrasia machista y desigual. Esa es la razón de ser del libro, y allí está centrado llamemos el tronco privilegiado de cada uno de sus poemas, y cada uno de esos poemas está enlazado como por arte de magia con aspectos de nuestra vida, de nuestra época, de nuestro territorio, de nuestra sociedad, de nuestro grupo
y especialmente de nuestras mujeres. Yo estoy encantado porque en este taller que Alma nos guía, que nos modera, que nos induce es mucha la riqueza que hemos encontrado como valiosa de parte de las mujeres poetas, de parte de las mujeres escritoras. Y es una riqueza supremamente valiosa. Lo último que estaba leyendo es qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet, que acabó de salir ahora en noviembre su libro. Y muchas de las relaciones que encuentro en la lectura de las poetas y de las escritoras, está allí Angélica Hoyos también. Es decir, que es una época hermosa, rica, muy, muy productiva, y eso nos está dejando la explicación de este permanecer en la tierra. Me parece que el título es es un acierto. Me parece que ese título nos dice el todo y por el todo del porqué del libro, del porqué del poema, del porqué de la poesía. Y eso es un encanto. La pregunta es muy sencilla. La pregunta es muy, muy simple, muy corta, mejor que sencilla. ¿Por qué poesía nueva? ¿Por qué poesía pura como la de Rilke? Uno volviendo a leer a Rilke, que el maestro Rodolfo nos ha insinuado varias veces que lo ha traído a mención, un escritor extraordinario, y preferencialmente, así como Angélica dedica a la mujer, Rilke se encarga como de hablar, de poetizar la existencia del hombre, pero él lo hace desde una poesía pura, y Angélica Hoyos de una poesía nueva. Y allí está cifrada mi pregunta. Muchísimas gracias. Pues gracias, Carlos, por traer a colación el tema bueno, varios temas. Uno de ellos son las palabras de Freddy Jesset. También quiero aquí referirme al prólogo que hace Rómulo Bustos como uno de los primeros lectores del libro. Pues con Freddy hace clínicas con talleres, ¿no? O sea, tallereamos varias personas, hemos tallereado libros con él, y yo se lo di a leer este libro, y era también una manera, en el proceso editorial, de ayudarme a buscarle la unidad, y con él conversamos mucho sobre el libro. Y me agradó mucho cómo llegó él como a entender qué era lo que significaba para mí el libro. No me importa como académicamente, sino lo que significaba para mí, que era justamente eso de lo que les hablaba, de quitarme las máscaras de encima y buscar mi propia voz allí en la poesía. Y lo otro, bueno, en cuanto al prólogo, sí, con Rómulo él es más juicioso, más académico, me hizo unas palabras súper generosas, pero hablaba del tejido también como parte central de la poética, que es justo lo que menciona Douglas allí en el chat, sobre la ibris de Aracne, el tejido de la mujer. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con los dos por ser mis primeros lectores y por hacer esas interpretaciones tanto de la intención del libro como de lo interno del libro y de ese tejido que para mí es tan importante porque es ancestral, porque está en mis abuelas, está en el reconocimiento de mi propia vida, en lo que me antecede, en el linaje de las mujeres, en lo que implica tejer como un acto de pensamiento y de palabra también. Y allí ahí está la existencia, ¿no? Esa reafirmación de la existencia con la vida de las abuelas, no solo de mis abuelas, sino de las abuelas que tienen el conocimiento del tejido de nuestras comunidades y del que he aprendido mucho vitalmente por fuera de la academia. Y sobre lo que dices de Rilke, pues hay un poema Rilke también allí en la tercera parte, en el exilio para los raros, que si quieren luego los leemos, pero yo les quiero leer el colofón del libro, porque es que el Rilke está en todo el poemario,
y no es gratis, pues así como Rodolfo los tiene a ustedes con su intensidad con Rilke, pues era la primera promoción, obviamente ustedes creían que yo me había salvado de Rilke, no me salvé de Rilke, nosotros todos pasamos por Rilke, y Rilke nos marcó la vida, nos marcó la existencia, y bueno, el colofón, en estos libros de esta colección, todos los libros tienen un colofón, y cada autor decide a qué va a escribir de colofón de acuerdo con una estructura donde uno tiene que mencionar de dónde viene esa influencia de su poética, ¿no? Entonces yo se la dedico a Rilke y digo, para quienes piensan como Rainer Maria Rilke, que la escritura es una necesidad de responder la pregunta por la existencia, aunque el paraíso nos se ha negado desde sus raíces. Este libro se terminó de imprimir simultáneamente en el mes de julio y ahí aparece el resto, ¿no? Pero es justamente eso, la existencia, la pregunta, las preguntas por lo humano, por la naturaleza humana, que en este caso pues me tocó a mí desde mi lugar de mujer hacérmelas, y que pues si ocupo un lugar de mujer, obviamente sale en la palabra y en las imágenes, porque no lo quiero eludir, no quiero eludir el ser mujer, como no quiero desexuarme ni eludir que he tenido una experiencia vital como mujer, en la poesía tampoco, y hago desde allí pues también escribo, ¿no? Entonces, pero sí está la existencia. Yo no sé si el alma tenga género o tenga sexo, pero sí sé que en esta tierra me tocó encarnar en una mujer y que a esta mujer le han pasado un montón de cosas, ¿cierto? Y que dentro de esas cosas lo vital, la reafirmación vital ha sido la escritura, la palabra. Estoy viva porque la palabra está conmigo, vivo porque escribo, siento placer al escribir y cuando escribo me siento viva. Y otra cosa es que en cada libro también queda una versión de mí, ya no soy esta que está aquí, ya estoy escribiendo otros temas y otras cosas. Y ya esto ya queda como para la interpretación y las lecturas que conectan también las personas que leen y que generosamente empiezan a tejer otras cosas, ¿no? El tejido se sale del libro solamente y de uno, de su experiencia vital y se va afuera y qué bien, porque si no sería solo para uno mismo y no es la idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Si quieres, Angélica, pues para que termines de redondear la respuesta a Douglas, que pregunta sobre el significado que tiene Ibris de Aracne o qué simboliza en este permanecer sobre la tierra. Pues para mí es la figura mitológica no me interesa tanto como el tejido, como el oficio de tejer de las mujeres. Mis abuelas las dos son costureras y siempre, y lo que en los recorridos, digamos, del mundo y de la vida, me encontré con la palabra como un tejido, y esto también no soy yo. Mi primer libro se titula Hilos Sueltos, ¿no? Y yo quería titular a por el lado de las costuras, que es otro de los poemas que está aquí, pero como un poco resarciendo y siguiendo el tejido. Pero después me di cuenta que no iba por ahí la cosa, pero es un tema que es recurrente dentro de la escritura, el del tejido. No sé si haya algo más fuerte, más simbólico con lo mitológico, porque no me he dedicado a pensarlo como tal, sino que pues creo que el tejido es algo orgánico de nosotros, ¿no? De los seres humanos, es un oficio también ancestral, es un oficio de pensamiento, de organización de las ideas. Incluso los Huitoto tienen este mito, que esos mitos yo me relaciono y me identifico más con ellos porque los he escuchado primero de mis abuelas y luego que eso es algo que sí tengo que decir. Hay cosas que yo he escuchado de mi familia, de mis abuelas, que luego voy a las comunidades indígenas y de repente me suenan muy familiares y por eso las apropio. Y es esta idea de que la vida uno la va tejiendo como con un canasto, como haciendo un canasto y uno va tejiendo y tejiendo. Es una idea de mi abuela paterna. Y ese canasto que va tejiendo uno en la vida lo hace con palabras. Y yo luego leí en Putumayo, me presenté unos amigos
me presentaron a unos amigos Huitoto y el mito era sobre el canasto, sobre las palabras que se van tejiendo en la vida como un canasto. Y yo me quedo mucho con esa idea del texto también, porque el texto es vida. Para mí la escritura es vida, es una reafirmación de la vida. Muchas gracias. Joana Cristina Pinzón, ahora Joana con Y, pues, tienes la palabra. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Pues yo no sé si ya hablaron de esto porque yo llegué tarde, lo siento. Pero a mí me gustó mucho, Angélica, el poema que escribiste, Carta de la Bruja. Ajá. Me sentí así súper identificada, me pareció espectacular que ayer alguien haya dicho todo eso en un poema. Qué risa. Sí, pues no sé, de pronto si nos puedas contar, pero sí, pues te felicito porque es un libro muy lindo. Y de pronto preguntarte por el epígrafe de Clarice Lispector, que dices, esto no es poesía para leer, es para hacer. Aunque bueno, ya has comentado algunas cosas, pero eso es como si nos puedes contar un poquito de ese. Vale, Joana, pues yo te cuento que yo creo que ese poema es el que más se sale de tono de los demás del libro, porque no es homogéneo con el resto, o sea, no es conciliador, no es de asombro, no. Ese poema tiene un centro, ¿no? Y una dignidad también, y tiene como esa rabia sagrada también, ¿no? Del femenino. Es decir, no porque sea diferente y sea un tono distinto, no quiere decir que no esté tejido dentro del tema. Solo que sí, les confieso que yo lo leo, lo recuerdo y digo, no, pero siempre se sale. Tanto que ahí de ese poema estoy trabajando ya en un personaje, en otra cosa, pero sale de ese poema. El mismo tono sale como con otro, tiene un río de otro escrito que estoy haciendo. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, quería además contar a propósito de lo que dice Carlos sobre leer mujeres, que ese poema ha tenido una recepción un poco delicada en algunos hombres que no tienen por costumbre leer mujeres, son hombres de acá del Caribe. Una amiga le regaló mi libro a su novio, un académico súper serio, como un gesto de, mira, mi amiga la escritora, así como hacen las amigas lindas, ¿no? Que compran los libros y los regalan y, bueno, apoyándolo a uno también. Pero entonces este hombre caribeño, académico, así muy serio, ¿no? Él entró en choque con el poema y lo llamó beligerante. Entonces, le mandé un mensaje a ella diciéndole algo así como que su amiga nunca ha visto el atardecer con el ser amado y un montón de cosas. Entonces a mí todo eso primero me ayudó a entender que no tiene la sensibilidad para todo el mundo, y segundo, también a reconocer los valientes que son los hombres que leen mujeres, ¿sí? Porque uno con una perspectiva y una intención de marcarlo, el lugar desde donde está leyendo, y que haya alguien que esté abierto a escuchar lo que tiene una mujer por decir y lo que piensa una mujer, es realmente, digamos, es cambiar el mundo. Para mí eso es cambiar la tierra, porque no son muchos los hombres que están abiertos a la sensibilidad. Entonces quería contarles eso a propósito, y por eso me da tanta risa el poema de la bruja, porque es todo un poema desde otro tono y desde otro lugar. Y pues si quieren lo leemos. Léelo, sí. Sí, dale. Cambiar el tono. Y bueno, lo del epígrafe es que a mí me encanta en narrativa. Yo soy fan de Lispector, y esa relación ontológica con la palabra, salvaje con la palabra, indómita es, ¿no? O sea, no es, Lispector no es una autora que se deja domesticar, así como en la lectura, no, ella te propone las normas, tú verás si las sigues o no, pero son sus normas. Y esa relación de la escritura, de ella con la escritura y con la vida, para mí es admirable, es profundamente admirable. Y por eso
yo me identifico en su ser escritora, ¿sí? En su ser mujer escritora. Con eso me identifico. O sea, aspirar a escribir como ella es como, wow. En la teoría literaria está esta idea de Harold Bloom, ¿no? Del canon, de que los escritores tienen la angustia por no parecerse a fulanito de tal, o por parecerse o imitar la voz de fulanito de tal. Y resulta que estos escritores, pues obviamente son como, en los cánones siempre han estado hombres. Entonces, pues la angustia es de un hombre. Y cuando una mujer se siente, no digamos una mujer, una niña dice, miércoles, quiero escribir, pero no encuentro a otra igual. ¿Qué es ser escritora en este mundo? ¿Qué es permanecer como escritora en esta tierra? ¿Qué le toca hacer a uno? Le toca, pues, identificarse con estos autores como escritores, complicado. Entonces uno empieza a buscar qué otras mujeres han escrito y sus historias, y empieza una especie de afinidad y de obsesión con algunas escritoras. Esto me ha pasado con Clarice. Me gusta su ser escritora y su arrojo a la escritura como mujer. Y no es por angustia, es por reconocer en ella, es por genealogía, es como por mi ancestralidad. Porque no puede ser angustia porque a Clarice la sacaron del canon y ya ahorita es que, o sea, no la nombraban en un momento y ahorita es que la estamos leyendo, y la estamos leyendo muchos, ¿no? Y ha pasado mucho con otras autoras como Elena Garro, que ustedes saben pues ya la historia de Elena Garro, y con otras tantas autoras, María Luisa Bombal, que han tenido historias súper fuertes de vida y modos de ser escritoras también muy fuertes, muy valientes, muy de ser ellas mismas, y esto a mí me encanta. Entonces, para mí es mi identificación como autora, ese epígrafe es eso. Yo no estoy escribiendo para que usted me lea como un académico, esto es lo que yo soy, lo que yo quiero también que usted sea de alguna manera a través de la escritura, y eso quería comentar. Y bueno, la carta de la bruja está, ¿dónde está la carta de la bruja? Página 39. Gracias, Sandra. Aquí la tengo con una cosita lila. Carta de la bruja. Ya que tiene una casa, busque, Señor, una mujer normal y haga un hijo. Manifiéstese en el vientre de la alianza nueva y eterna que su vida necesita. Siente cabeza. Las mujeres como yo amamos mal, somos resabiadas, salvajes, no entendemos de cadenas, así haya hijos, compréndalo bien. No podemos cuidar más que a nuestras sombras. Somos egoístas, lectoras implacables con nuestros aprendizajes. Desde niñas desdeñamos convenciones. Busque una mujer normal, de las que no cuestionan, mudan la piel con dibujos nuevos, y si se los tatúan es para recordar, no para marcarse como vacas, de las que no buscan una voz ni resuenan en la transhumancia. Créame, son muchas. Nosotras también las amamos a ellas, pero no somos la que usted necesita. Busque una mujer como la de Lot, una que acepte el pronombre posesivo, una estatua de piedra. No a Medea, no a Medusa, no a las brujas. Heredamos magia de nuestras abuelas. Busque una mujer que no venga de su propio corazón, que no rechace el misterio del reflejo suyo engrandecido en el espejo, que no tenga sed y hambre de vida. Somos como piedras en el zapato, hinchamos los dedos, exigimos amarnos de igual a igual, pedimos quemar hasta la ceniza como la damos. Somos cíclicas y cambiamos como las fases de la luna. Nos gusta hacer alquimia con el sexo. Amamos cada centímetro del pie y usted se puede escandalizar con el deseo. Busque una mujer que sea imposible de conquistar, no una que lea en su alma algo más allá del brillo de sus ojos, no una que duerma con usted en la primera cita, conmovida por la música que brota de su pecho. Ella ve una pirámide que se enciende dentro suyo, ella sabe que lo ha amado antes y ahora lo vuelve a conocer. Busque una mujer cuyo nombre aparezca al lado suyo en la foto, no aquellas que preferimos la intimidad reservada de dos en un par de copas. Busque una que no tenga preguntas, que disimuladamente se haga la vida con usted como atrás, como esperando el permiso para respirar. No una compañera para crear en el mundo, no una para crear el mundo, no una mujer gozosa y amante del barro, no una que bebe a sorbos los caminos, que ama a sus demonios y los libera a pesar de usted.
ahora que ya tiene casa, y si el ánimo persiste y las normales no le calzan, ajústese el cinturón durante el vuelo. Verá usted valiente lo que es amar sin recetas ni mujeres imaginarias. Hágase responsable de su propia metamorfosis. Ahí van dos que no son uno, sino el múltiplo de lo humano sobre la tierra nueva, habitando su raíz según el ritmo del tambor que los lleva. Si de terco la sigue buscando y se arrepiente, suelte las plumas y cante clarito con el sol entre el pico, que ella también sabrá bailar a solas o con otras mujeres y hombres salvajes. Y esa es la carta de la bruja. Es divino. Tremendo, tremendo. Sí, por acá Karen nos dice que es hermoso. Hermoso, hermoso. Claudia, que muy bueno. Gracias, Karen. Gracias, Claudia. Valioso, muy la mujer. oportuno. Teníamos la mano levantada de Douglas hijo. Es que hay dos Douglas porque uno es Douglas padre y el otro es Douglas hijo. Entonces Douglas hijo tenía la mano levantada, pero creo que salió. Pero Natalia Piracoca, tiene la mano levantada. Tienes la palabra, Natalia. Gracias, Mónica. Me alegra mucho que te haya resonado la palabra justo que necesitabas escuchar. Vale, gracias. En serio, tu poema es lo máximo también. Creo que necesitaba escucharlo y justamente pues venía pensando como que preguntarte y quería preguntarte eso, o sea, como a qué te has enfrentado tú como mujer, como en este mundo de la literatura, así como si, o sea, desde el inicio lo sentiste o sea, que era más difícil por ser mujer o simplemente como que lo fuiste entendiendo en el camino, o sea, como que me gustaría saber como a qué retos te has enfrentado en ese tema y también cómo, pues como, digamos, cómo fue la construcción de tu primer libro de poesía, o sea, cómo llegaste a decir como tengo el primer libro de poesía y tiene estos temas o sea, voy a publicar un libro de poesía. Y, y pues me llama mucho la atención también sobre este poema que escribiste, porque, digamos, yo siento que tengo ese tono beligerante, ¿cómo es? Beligerante, sí. Sí, En lo que las escribo y beligerantes, nuevo realmente, colectivo, hijo de los impresentables. sí, o sea, y siempre tengo como ese miedo, ¿no? Como ese miedo de mostrar ese tono justamente por el rechazo. Entonces, y aparte, pues, digamos, yo pienso muchísimo como en, o sea, que para publicar algo debes tener como los 2000 títulos y los doctorados, etcétera, etcétera. Y pues siento que yo no soy esa persona así y recuerdo como lo que decías al inicio de la charla, como que igual también habían otras formas de comunicarse y no necesariamente todo era tan académico. Entonces, yo quisiera como escuchar tu opinión respecto a todo esto que te estoy diciendo. Y ya. Bueno, en principio, Natalia, gracias por la resonancia. Y bueno, lo que yo creo sobre el hecho de ser mujer en la escritura, pues realmente uno no se percata hasta cuando ya empieza a publicar y a darse cuenta como que mira hacia atrás y empiezas a leer también otras cosas. Y yo ahorita soy consciente de muchas cosas que me pasaron antes y que pues sencillamente yo las notaba como normal. Por ejemplo, aquí en la costa, y que bueno, he vivido acá, este es mi lugar, y tengo otras temporadas allá en Bogotá y en los Andes, y bueno, por eso es el nomadismo, ¿no? Entre Bogotá y entre Santa Marta. Pero yo crecí siendo escritora aquí en la costa desde muy niña, y cuando entré a la universidad entré a talleres literarios, igual que hace todo el mundo, ¿no? Uno busca el taller porque uno dice, acá hay algo con la palabra, uno siente un interés por la literatura y se acerca a los lugares donde está. Entonces, algo que recuerdo ahorita, que pasaba mucho en el taller y en los talleres a los que asistí acá en la costa, es que cuando había lecturas de hombres, todo el mundo iba, todos los talleristas íbamos, ¿no? Y era la lectura, pues,
los muchachos y de los compañeros. Y cuando había una lectura de una de nosotras, la cosa era muy displicente, casi no llegaban, se quedaban hablando afuera. Y yo no fui consciente de eso, sino hasta ahorita, después de recordar. Luego, ahorita también ya veo que la mayoría de las personas que invitan pues son hombres en los escenarios culturales locales. Y bueno, se inventaron un evento de un encuentro de mujeres poetas, entonces allí lo invitan a uno como exclusivamente. Entonces yo sí siento que hay unas diferencias que uno empieza a hacerlas conscientes, pero en la sociología de lo que es lo literario, es decir, en el reconocimiento de un rol social intelectual que tienes como mujer, o no lo puedes tener como mujer, porque hay una imagen, ¿no? Las mujeres, y hay una imagen además muy cultural, las mujeres están siempre en la casa o con su marido o atendiendo a los hijos, pero mujeres haciendo pensamiento, eso suena raro, y no solo suena raro, sino que como no es normal, entonces muy pocas veces se acepta, entonces una termina siendo como un objeto de salirse del molde de inconveniencias también, porque uno termina saliéndose del rol tradicional femenino, todavía en sociedades como, digamos, Santa Marta, en donde hay un marcado colonialismo, hay un marcado machismo todavía, y hay muchas cosas así. Afortunadamente, pues no es generalizado, porque se han abierto espacios. Hace poco me invitaron a un conversatorio también de mujeres que invitó el programa de la alcaldía acá distrital. Entonces, digamos que hay cada vez mayor conciencia de esto, pero sí siento que entender eso, llega un momento en que lo entiendes, que es la sociología. En la parte vital de escribir, yo creo que no hay como que todos llegamos al camino de la escritura de diferentes maneras, y yo creo que ahí también ha sido importante el llegar a los lugares donde uno ha tenido que llegar. Por eso les hablaba del taller de poesía de Ciudad de Bogotá, que para mí fue un lugar importante, porque encontrarme con otros como yo, aprender, alimentarme de lecturas, compartir la palabra con otros hombres y mujeres indistintamente, el proceso creativo no es igualitario en ese sentido. A mí me parece que tanto escritores como escritoras tenemos unas búsquedas, algunas son similares, otras no, compartimos o no nos gustan algunas cosas, y no tienen por qué gustarnos a todos los mismos autores, ¿cierto? Y el proceso creativo de cada cual es diferente. En la sociología sí, hay cosas marcadas que sobre todo en sociedades como esta se dan. Eso en cuanto al ser mujer escritora. Y lo otro que me hablabas era de la publicación y el de no creer que eso sea posible. Eso nos pasa a todos también, yo creo, en algún punto. Pero sí siento, Natalia, que a uno le cuesta mucho llegar a creérselo, ¿sí? A confiar. ¿Por qué? Porque precisamente por la investidura que tiene la literatura, ¿no? Como ese sector de élite cultural, intelectual, y que a veces uno se siente como extraño ahí porque uno no es eso. Y yo entendí como que también yo no soy eso, pues no me interesa eso. Yo me alimento de la literatura en estos espacios y compartiendo con otros, pero pues uno es una persona que creció yo crecí en un barrio pues marginal, violento, mis abuelos son campesinos, entonces a medida que uno como va haciendo conciencia sobre sí mismo, uno también encuentra los temas sobre los que tiene que escribir, y la única razón para publicar y para escribir es que tengas esos temas y que sean tus temas, porque tú los vives. Entonces, ¿de qué tienes que dudar? ¿De tu propia vida? No, y ya cuando empiezas y uno cae en esto, ¿no? En no creer en uno mismo, Natalia, en no creer en una misma. Y yo creo, bueno, para las mujeres, no sé cómo será eso adentro de los hombres, pero eso nos pasa en todos los temas, no solo en la escritura. Entonces, creo que esa confianza es a partir de un proceso también de interiorización y de saber que hay algo que decir. Y siempre que haya algo que decir desde tu mirada, pues hay que creerse uno mismo, si no, ¿quién? Igual los libros van apareciendo ya cuando tú sientes también la necesidad. Y yo sí creo, tengo ahí como una mística con que los libros tienen el momento de salir y como tienen que salir, sobre todo porque la experiencia también me lo ha demostrado. Yo intenté publicar varios libros con otros títulos, con
este libro que les estaba diciendo de los epígrafes, de los epitafios, no funcionó. Y para mí es místico el asunto. Ahí sí hay un lugar donde ahora sí este libro y se va materializando y se va creando porque hay algo dicho ya y hay algo que tiene que salir y se publica y encuentra a su público también. Eso quiero decirte, Natalia, tienes seguramente muchas cosas que decir sobre tu vida y sobre la vida para creerte. Eso me parece esencial. Vale, muchas gracias. Necesitaba escuchar todo lo que dijiste también. Me encanta. Muchas gracias. Y no te recuerden que Rilke, porque es que Rilke es hermoso, ¿no? Dice, no hay que escuchar a los críticos, eso, pues la gente siempre, hay gente a la que le va a gustar lo que tú escribes y hay otra gente a la que no, se los acabo de mostrar, ¿no? O sea, vengo mi poema beligerante, le gustó mucho a ustedes acá, pero pues alguien lo leyó y lo entendió con otra sensibilidad. Y así pasa también en la vida, con todo, hay gente a la que no le caemos bien y hay otra a la que sí y va. ¿Y qué pasa? Seguimos acá, permanecemos vivos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. No, muchas gracias, Natalia y Angélica, por la respuesta y la pregunta. Les propongo lo siguiente, la charla está buenísima, por mí nos quedamos toda la noche, pero pues el tiempo se nos está agotando. Quería proponerles una ronda de poemas, de lectura, para que hagan sus peticiones de poemas si las tienen. Y si no, pues también la selección de la autora que hoy lea todos los poemas que siempre quiere leer y que no la dejan, o que no se da la oportunidad, no es que no la dejen. Pero yo sí quiero pedir uno. Yo quiero pedir uno, ya que está de cumpleaños doña Sor Juanita. Hoy estamos de cumpleaños de Sor Juana Inés, pues creo que es merecido que nos leas el de espejos, digo, ya que... Ok, vale, sí, en homenaje a la gran Sor Juana. A doña Sor Juana Inés de la Cruz, claro. Igual por acá, que nos hagan sus peticiones. Sí, vamos a por leer acá Karen nos dice, eso es el arte tan bello y amplio que deja todos y todas las... ¿Qué? Y amplio que deja que todos y todas lo veamos desde diferentes y diversas perspectivas. Eso es muy cierto también. Hagan sus peticiones de poemas, déjenlas por acá o vayan levantando la manita y se los van pidiendo por el micrófono. Y antes de que nos vayamos, mejor dicho, antes de que nos despidamos, no se vayan para que nos tomemos la foto pantallazo oficial, que quede registro y lo podamos presumir por todos lados que tuvimos con nosotros Angélica. Y pues para que les cuente también cuál va a ser la última lectura del año 2021 de este círculo de lectura de los impresentables. Entonces yo me pido espejos y para los impresentables pido que leas el de Rilke también, el del niño. Entonces, esas son entonces estamos en la sección exilio para los raros, ¿no? Y estos son mis raros. Espejos, a Juana Misor. Cuánta desazón, cuánto me pica el alma mientras leo tus versos. Feroces por el saber, fuimos las huérfanas de pelo corto, arrancándonos los piojos y la luna. Nos supieron peligrosas, las libres en la jaula. Fuimos un par de amantes que se entregaron a la boca del puma, que celebraron una misa de muertos. Y vamos a leer el de Rilke. El niño, entre misivas de Rilke. Leo tus cartas un siglo después. En aquellos parajes de tus pasos imagino al niño asombrado. Quiero hallar el abrazo de su mano delicada y furiosa, contando la historia de lo invisible. Estremecido con los ángeles, ahogado entre los pinceles, el niño y yo somos el cántaro. Recogemos de tus manos el agua. Y ya se viene la lectura de las cartas completas, a ver qué dijo Capus.
Sí. Además, ¿alguna petición que quieran hacer de algún Sí, poema? yo tengo, yo Rodolfo. tengo, yo tengo. Pues yo iba a pedir el de Rilke, pero bueno, ya se me adelantaron. Esa además era Pero del ahorita, taller, esa era la petición del taller. a mí me gustan mucho, bueno, todos, pero los autorretratos que tienes allí y los poemas a tus hijos, que me encantan también. ay, sí. Esa es de la primera parte. La primera parte es la más íntima, ¿no? Y entonces por eso ahí están estos poemas. Algunos son de afuera, pero muchos son pues más vitales, más de mi biografía. Y este poema, colección de autorretratos, así, les digo primero el ejercicio de lectura, no como anécdota, no para contar el poema, sino para que vean ustedes lo importante que es la lectura de poesía. Yo estuve un tiempo obsesionada buscando los poemas de poetas donde se retrataban a sí mismos. Y casi que, o sea, a mí me pasa así con la lectura, entonces digo, voy a pensar el tema de los pájaros y empiezo a buscar poemas sobre pájaros. Y me pasó con esos autorretratos, entonces empecé a buscar poemas, Nicanor Parra, Claribel Alegría, y todos tienen un poema sobre sus autorretratos, como pintores, y eso me pareció tan bello. Y luego dije, bueno, yo también quiero uno, yo también quiero el mío. Y entonces allí empecé a hacer este ejercicio y de allí surge también la intención de escritura, de esa lectura. Colección de autorretratos. 1. La marimba suena. La escuchas, madre. Es la canción que ofrenda mi pecho cansado. El reflejo de los otros se ha hecho grande. La melodía expande el mar encrespado con las gotas de lluvia sobre él. No hay mal recuerdo contra ese canto. 2. El espejo no me reconoce. Me paro frente a él y está vacío. No te asustes, padre. Tus palabras ya no pueden quebrarlo. Soy esa ausencia donde puedes asomarte. 3. La vida es un canasto que uno teje y teje dulcemente como las abejas. Abuela, con tus palabras trenzaste una noche de ángeles protectores, una muñeca de trapo en los patios de la infancia, un beso en la madrugada después de las pesadillas. 4. Desarmaste mi sombra con tu primer llanto, la vida me retornó con tu mejilla tibia. Llegaste en la noche, hija mía, como una lluvia de luz. Te guardo en la cuna de mis brazos. 5. Yo encontré vida en tus galaxias, mi pequeño astronauta. Quiero ser tu estrella. Voy de tu mano hacia el tiempo. 6. Mañana sobre la montaña seré la Eva octogenaria, emperatriz de las manos que acarician mi pelo. Y bueno, de esta parte también, de la primera parte del libro, estos dos poemas que son a mis hijos. Nave espacial a Miguel Ángel. La máquina tiene sus engranajes. Siento cómo se hincha el músculo después de los golpes. La mente va a todas las habitaciones, pero la máquina sigue en el sótano. ¿Quién maneja este artificio entre mis parietales? Las células viajan y estoy perdida. Un caudal de ficciones me invade la sangre. La memoria refleja a la máquina. La claridad es eso, manejar los cohetes sin trastabillar. Cenaste pesado y estás enferma. Dios te inventa un planeta, pero el cansancio rasguña los labios. La máquina necesita silencio. Todo lo que eres sucede aquí y ahora. Mi niño aprende a manejar los cohetes, abre las puertas mientras canta. Tríptico de hadas. A Adangeli, mi hija. No te hablé de la soledad de la rosa marchita que expande su aroma. Tampoco te enseñé a negar las cadenas, a gozar de tu existencia saboreando la luna balanceada desde la hamaca. Nadie te enseñó las batallas perdidas. Nadie te dijo a la espera de la tarde, la voz de tu madre te cubrirá con su cuerpo,
Querrás no repetir el eco, no sanarás esa herida sin reconocerla a ella en tu mirada. En casa no me hablaron del espejo. Mi madre no me dijo, perdonarte será abrir los brazos y sentir tu pecho cerca, juntar el derrumbe de tu alma de viento y barro. Nadie escuchó a la madre. Su silencio amontonado entre las ruinas, el ruego y el amor por nosotros, su cuerpo, aún meciéndome, aún meciéndote en una noche de fiebre. Eso es. Y ahí está. Ay, es hermoso. Muchas gracias, Angélica. Por acá, Gracias. Joana Cristina Pinzón quiere hacer una última pregunta. Ella tiene la duda y quiere que le cuentes cómo fue el proceso de organización del libro. O sea, cómo fue ese trabajo. Y ya están aquí las peticiones. Joana con J, Joana Espitia, pide que le hace el poema Mungi. Mungi. Bueno, voy a leer el poema para seguir. 53, muchas gracias, Joana. Mungi, mujer en lengua kogi. Vengo del fuego y voy hacia el agua. A mi paso abro la grieta y corto la carne. Ardo en la herida y resplandezco sobre la playa. Y bueno, el proceso de edición del libro fue, primero, pues la reunión de muchos poemas, ¿cierto? Y luego pensarlos como un objeto libro. Y en esa reunión de muchos poemas también había que volver a estudiar poesía. Les digo esto porque es algo que me parece muy importante. Por ejemplo, cuando me di cuenta que tenía varios poemas donde estaba la presencia del mar, entonces empecé a leer Cementerio Marino, empecé a buscar como referencias también donde se hablara sobre el mar y me conectaba con eso. Y para mí no solo es un tejido como de escritura, sino que hay lectura. Incluso con este poema de La Bruja, leí el poema Discurso de Eva, de esta poeta cubana, Casilda Oliver Lastra. Digamos, estaba buscando mi voz, pero leía también otras cosas que me sonaban similares, porque quería estructurar algo en mí, pero que como que me conectaba con otras voces que también son mis voces, ¿no? Entonces, pues en esa unidad también tuve que sacar algunos poemas que no encajaban o que sencillamente no tenían el mismo vuelo tal vez, o que eran malos, sencillamente que eran malos y no cabían aquí, así de simple. Entonces eso para mí fue importante. Lo otro fue darle sentido al poemario, o sea, ¿para qué estoy escribiendo esto? Entonces fue una lectura y relectura en voz alta también, grabándome, escuchándome lo que estaba escribiendo, o sea, lo que estaba leyendo de mí, y corrigiendo, por supuesto, ¿no? Hay algo que sí, también quiero como aquí a manera de confesión artística, es que una vez publica los poemas porque le piden un poema para una revista o algo, y se va en una versión como que uno no ha alcanzado a digerir mucho o a corregir mucho, y ya cuando haces este proceso de publicación en el libro, el poema es diferente. Eso me ha pasado con algunos poemas acá. Me pidieron para una antología unos poemas como Exilio para los Raros, y en la antología aparecen en una versión, y aquí aparece ya en la última de Veritas no va más, o bueno, sí puede ir más, pero aparece, y entonces ahí es donde yo digo, uno también tiene que tener cuidado con esos procesos, ¿no? Como con lo que, porque no, ya no es algo como que me guste mucho, como que esté una versión por allá y otra acá, que está más elaborada, porque sí hay un proceso de revisión, como todos los poemas estaban sueltos, hay un proceso de volver a escucharse, a leer en voz alta y darle un sentido, y ese sentido para mí fue esa vuelta a la vida, ¿no? El de la reafirmación de la vida y los tres momentos. Y ahí entonces me sonaba tres armas tengo yo, ¿no? El amor, la vida y este poema de Miguel Hernández que también está así como tan de fondo. Entonces era el tríptico todo el tiempo, pensarlo en tres momentos y para mí fue unir esos tres momentos.
un poco lo vital, lo íntimo, la segunda parte del libro más un poco distanciada, así, sobre temas que pienso que no son necesariamente míos, pero que tienen que ver conmigo de alguna manera, y la última parte, la de los autores que ya les conté, que cómo se tejió. Entonces allí el sentido se reunió bajo esa necesidad de definirme también como escritora. Muy distinto a la relación del libro anterior, que fue una pregunta que no respondí, perdón, porque se me olvidó. Pero en el libro anterior sí, habían una cantidad de poemas sueltos, pero el proceso editorial fue diferente. Yo mandé el libro a la editora y ella fue prácticamente la que me dijo qué sacar, y no fue así como tan consciente. Y ese libro todavía tiene muchos errores que no me gustan ya. Pero hay unos poemas bonitos también que sí me gustan, entonces le tengo cariño porque es mi primer libro, pero el proceso fue muy distinto a este. Y en este me tardé, después de tener todos los poemas, más o menos 3 meses, y el último mes fue súper apretado porque estaba trabajando y estaba haciendo un montón de cosas. Y había que dedicarle tiempo, porque a la escritura hay que dedicarle por lo menos un tiempo en la mañana para uno poder concretar lo que quiere hacer. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Yo quisiera que antes de que se vayan, pues pedirles el favor de que abran sus cámaras para tomarnos la foto captura de pantalla y pedirte que a modo de cierre nos leas, pues yo creo que ese debe ser como tu poema top de peticiones, que es Exilio para los raros. Entonces, si prenden sus, para igual para que Angélica los conozca, les vea sus caritas bonitas y sepa quiénes están acompañando. Entonces, nos tomamos primero la foto. Ay, sí, ahora sí los veo a todos. Sí, Natalia Gómez, Daza, Claudia Yepes, Nair, estás por ahí para que salga el baby. Y ¿listos? Peínense, ya nos peinamos. Bueno, me peino, ¿vale? Vale, me peino. No, ya que ya no me peiné. Listo, entonces va el pantallazo para que posen, hagan lo que gusten. De todas formas, yo hago GIF con todos los movimientos que hagan. Sí, dale. Ok. 1, 2. 1, 2 y 3. A otra. ¿Me quedo? Ya tomé como 20, o sea que ya. Angélica, por favor, a modo de cierre, léenos. Sí, pero me encanta leer este poema porque es justamente como un autorreconocimiento de todos nosotros que somos raros en esta vida. O sea, sí somos un montón, pero es que hay mucha gente que de verdad no se dedica a pensarse las cosas así ni a ver el mundo así. Entonces me parece muy lindo que podamos reconocernos, ¿no? Exilio para los raros. Así somos los raros, solitarios, delirantes y tercos como los toros. Déjennos conjurados en la sílaba, en los atardeceres, en los eclipses. Somos ese caballo que corre por las avenidas. Déjennos mirando perdidos hacia la semilla, hacia los árboles y los pericos que arraigan en las nubes. Los raros los miramos a ustedes a los ojos y murmuramos su sangre. El cotilleo no impide que fraguemos sobre ustedes lo que hay de nosotros. Déjenos, respetado público, pues sus troncos recios nos incomodan, nos sacan del agua turbia del sueño. En el fondo de los raros arde el fuego para la juntura, la revuelta, la rareza nuestra, que es de ustedes, de los que vuelven, de los que siempre están partiendo. Otra vez aquí los raros, con nuestras serpientes y nuestros hechizos. Solo a nosotros hacemos daño, así en la tierra como en el cielo. Y bueno, que vivan y que sigamos escribiendo los raros. Muchas gracias, Angélica, por haber aceptado la invitación a estar con nosotras el día de hoy para platicarnos de tu libro, platicarnos de pues todo esto de la vida como poeta, la escritura en tu vida, Paul. De verdad, muchísimas gracias. Y pues nada, invitadísima también a estar con nosotros el próximo año y en la siguiente lectura, que les voy a contar de quién se trata rápidamente antes de que se vayan. Pues como les dije, vamos a dobletear México, entonces vamos a cerrar con esta escritora que es su primer libro,
Lane the Skates, Escrituras Móviles, de Fabiola Unice Camacho, ella es mexicana, y es editado por Los Libros del Perro. Igual les voy a pasar el link para que puedan adquirir el libro. Es solo lo podemos comprar por ebook porque el envío en físico sale muy caro desde México. Pero está barato el libro, está en 11,000 pesos en el ebook. Entonces, ¿verdad? Bueno, Ahí me les lo voy mando a comprar, me mandas a Sí. Está muy interesante este libro. Son ensayos, pero entonces tiene una mezcla igual entre poesía, ensayo, o sea, crónica. Está muy bueno el libro. Entonces les va a gustar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con Angélica, que nos acompañó, que hicieron sus preguntas muy juiciosos. Y pues que decían por ahí, releer y releer otra vez es como lo mejor que podríamos hacer, y recomendar pues el libro de Angélica y de las autoras. Leer más autoras es lo que tenemos que hacer. En verdad, muchísimas gracias por haber estado por acá. Buenas Muchas noches a gracias. todos. Gracias, que descansen. Y bueno, me alegra haber estado aquí Buenas compartiendo con noches. ustedes este momento de Buenas vida. noches. Buenas noches. Buenas noches Muchas para gracias todos. todo, Muchísimas muchas gracias. gracias, Bien. Angélica, Muchas gracias. De Alma, nada, a ustedes, a gracias. todos, Gracias, Angélica. Abrazos. Gracias a todos. Angélica, por todo lo que nos brindaste, gracias. Buenas Que tengan noches. buena noche, muchas gracias. Chao, Ángela. Buenas noches. Chao, Rodolfo. Chao, Alma. Abrazos a Cuídate, todos. Angélica, que te vaya muy Voy a bien, dejar estamos de en grabar. contacto.